Bueno, eh, vamos a compartir esta última reflexión de la tarde. No debemos desmayar cuando somos probados. Voy a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo su palabra y les voy a leer del Evangelio según San Mateo en el capítulo 2, desde el versículo 11. Huida a Egipto, muerte de los inocentes. Cuando se marcharon, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que los magos le habían engañado, se irritó mucho y mandó matar a todos los niños que había en Belén y toda su comarca, de 2 años para abajo, con arreglo al tiempo que cuidadosamente había averiguado de los magos. Se cumplió entonces lo dicho por medio del profeta Jeremías: una voz se oyó en Ramá, llanto y lamento grande. Es Raquel que llora por sus hijos y no admite consuelo porque ya no existen. Palabra de Dios. Pues precisamente la prueba son acontecimientos inexplicables como este. Nadie entiende por qué esos niños murieron, porque es Dios mismo el que está en medio de todo este plan, y permitir que Herodes haga eso es un misterio. Ahora, el niño Jesús que huye con José y María a Egipto es Dios, y le está huyendo a una criatura humana que Él mismo creó. Ese es otro absurdo que no entendemos. Sin embargo, miren cómo Dios entra en el tiempo y no cambia nada. Entra en el tiempo y existe entre nosotros en el tiempo, con nuestra historia, con todos los acontecimientos, y no interfiere en nada. Vive de acuerdo a la obediencia a los acontecimientos que le toca vivir en el día a día, entre ellos la persecución de Herodes, que lo quería matar. Obviamente que nosotros observamos cómo hay tantas cosas misteriosas en este mundo, como tantos niños que mueren de hambre en tantos lugares, tantos niños que tienen tanto para comer, y hay todos estos misterios de desigualdad que parecen que fueran injusticia, pero al mismo tiempo sabemos que la vida es un territorio, una escuela de almas, y aquí estamos aprendiendo para entrar a la vida eterna, y por eso no es fácil asumir esta vida temporal aceptando el misterio de la voluntad de Dios, aceptando lo extraño que es el entender por qué Dios permite cosas tan difíciles. Ustedes se dan cuenta cuando Jesús está en las bodas de Caná con la Virgen María. Hay algo muy misterioso en esa conversación, porque cuando la Virgen le dice que no hay vino, ustedes saben que eso no tiene sentido, porque ni Jesús ni María
eran los responsables del vino, ellos eran simplemente invitados a la boda. Y, sin embargo, Jesús solamente le responde: ¿qué es contigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado todavía. Entonces entendemos que ese diálogo entre los dos es un diálogo sobrenatural, porque la Virgen sabía que su hijo era Dios y sabía que podía hacer lo que quisiera. Entonces, hacer aparecer vino no era nada y ella se lo pidió. Y entonces la Virgen, a cambio de actuar como si hubiera escuchado lo que su hijo dijo, de que no era su tiempo todavía, simplemente se volteó hacia los sirvientes y les dijo: hagan lo que él les diga. Pero él ya había dicho que no era su tiempo. Sin embargo, Jesús actúa sobre lo que María dice y los manda a llenar de agua las tinas. Y se dan cuenta lo misterioso que es esa conversación. Entonces vemos cómo Jesús entra en el mundo y obedece a las circunstancias del mundo, y se convierte toda la vida del Señor en un absurdo para nosotros, porque no tiene coherencia natural ni humana. Pero lo que sucede es que nosotros todos somos probados en una forma sobrenatural, no necesariamente en una forma humana, porque el Espíritu que viaja con nosotros en nuestra vida, que camina con nosotros, es el Espíritu Santo y no es una persona natural, es Dios en la tercera persona, es un ser sobrenatural, espíritu. Y entonces Él actúa en perfección para el beneficio de nuestra vida eterna. Entonces, muchísimas situaciones en esta vida son parte de una prueba, son parte de un moldearnos, de una pedagogía, como lo hablábamos en la charla anterior, y entonces no podemos nosotros huirle a la prueba, no podemos desmayarnos por la prueba y perder la fe. Precisamente yo les compartía lo que pasó con Pedro cuando Jesús le dijo que iba a ser pasado por el trillo. Lo único que Jesús pidió para él fue que no perdiera su fe. Y por eso nosotros debemos tener muy claro que lo que Dios quiere es que nosotros no perdamos nuestra fe sin importar la dimensión de la prueba, que no desmayemos. Y ese es nuestro más grande desafío, porque cuando estamos padeciendo sufrimientos muy grandes, cuando nos llega una enfermedad que nos va a matar, cuando perdemos todo, cuando sufrimos una gran traición, cuando pasan cosas por encima de nuestras capacidades de aceptarlas, porque son muy grandes, muy dolorosas, muy difíciles. En ese momento es cuando nuestra fe se fortalece o se debilita. La oración de Jesús por Pedro, obviamente que tiene mucho que ver con que Jesús sabe de qué está hecho Pedro, quién es Pedro, y sabía que estaba en peligro por la prueba que estaba lista a pasar, que fue negarlo a él. Eso le iba a doler mucho. Ustedes se dan cuenta en todos los pasajes donde Pedro intervino antes de la pasión del Señor, él siempre juraba la fidelidad, él siempre decía: yo no te traicionaré, yo. Pedro era el superhombre, super fiel, el valiente, el atrevido. Y Jesús, en su ternura paternal, sabía que ese hombre
se podía destruir con la tentación en que iba a caer, que era el miedo a perder su vida, lo iba a hacer negar a su Señor, porque como no tenían todavía el Espíritu Santo, no tenía la valentía para perder la vida por Dios. Ustedes saben que para uno atreverse a perder la vida por Dios, se necesita una fuerza sobrenatural, solo por medio del Espíritu Santo. Ustedes se dan cuenta cuando leemos los mártires de todos los tiempos, hay historias increíbles. En España hay una historia que me llama siempre mucho la atención, que es de unas religiosas de la Orden de la Visitación. Llegaron los comunistas y sacaron todas las monjas a la calle afuera del convento y les pusieron una pistola en la cabeza a cada una para que negaran a Jesús, y ninguna lo hizo. Y entonces cayeron muertas, y de repente una de ellas logró cubrirse con la sangre de las otras y pasarse por muerta. Y cuando se fueron los comunistas, ella se escapó, pero en medio de su escape le entró un gran remordimiento y se dio cuenta que no había hecho lo que tenía que hacer. Le huyó a la vida que tenía que entregar como la entregaron todas sus compañeras. Y entonces se devolvió a toda velocidad a buscar los comunistas para que la mataran. Y claro, la mataron. Pero esto nos demuestra a nosotros un momento extraordinario de lo que es el encuentro con esa verdad, donde esta monja se encontró sola y además se encontró huyéndole a la verdad, huyéndole a la muerte que recibieron sus hermanas, que era la muerte de la fidelidad a Dios, que era la vida misma. En un segundo se dio cuenta que su vida iba a ser terriblemente miserable, porque entonces le huyó, se desmayó ante la prueba. Hoy pensemos en esto. Si aquí entran en este momento unos hombres armados y se para alguien aquí donde yo estoy y le dice: así de que están en esta catedral y son muy cristianos, vamos a ver qué tan cristianos son. Y comienzan a ponerle una pistola en la cabeza cada uno y le dicen: niegue a Jesús o morirá. Piensen, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Será que van a morir por el Señor? ¿Sienten en su corazón que nunca lo negarían, que morirían por Él? Y esto es lo que tenemos que aprender. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Es nuestro corazón un corazón de Cristo que puede morir por Él? ¿O simplemente en el momento de la prueba buscamos salvarnos nosotros de alguna forma? Buscamos la salida, buscamos salvar nuestra vida. Como dice el Evangelio, el que trate de salvar su vida, la perderá. Es lo que le pasó a la monja de la Visitación. Trató de salvar su vida y cuando ya estaba lejos de sus compañeras y a salvo, se dio cuenta que no había salvado su vida, se dio cuenta que la había perdido y que las otras todas la habían ganado. Y por eso corrió a buscar esa vida que las otras ya tenían y que ella pensó que iba a tener huyendo, pero no. Entonces, hoy somos llamados a entender la naturaleza de las pruebas terrenales. Todas las pruebas que vivimos, entre más dolorosas, más grande la oportunidad para crecer, para santificarnos, para purificarnos. Y terminamos diciendo siempre: bendita prueba.
A mí me secuestraron las guerrillas en Colombia y me robaron todo, me sentenciaron a muerte. El Señor se me apareció durante ese secuestro. Estaba lejos de Dios por 33 años y por milagro de Dios me salvó de morirme y de condenarme, y también me regresó la gracia de la iglesia que había perdido. Entonces, cuando yo salí de esa prueba que duró 6 meses, después de todas las torturas físicas y psicológicas que viví, después de todo el sufrimiento de mi familia, después de todo ese drama, yo me encontraba con mis amigos en California y me decían: ¿cómo estás? ¿Cuál es la conclusión de lo que te pasó? Y yo les decía: bendita prueba. Y nunca me entendieron. Estaban convencidos de que yo tenía problemas mentales, porque ¿cómo podía llamar bendita una prueba tan espantosa como esa? Y encima que me habían quitado todo, que habían torturado mi familia y a mí en formas increíbles, y yo diciendo bendita prueba. Eso no salió de mí, eso fue algo que el Espíritu Santo expresaba a través de mí, porque yo no había crecido tanto como para que esas palabras fueran mías. Yo me acuerdo de un pasaje del Evangelio donde la gente que estaba escuchando a Jesús se fue asustada, porque el Señor les dijo que tenían que comer de su carne y beber de su sangre para tener vida eterna. Y todos se fueron desbandados creyendo que Jesús estaba loco, porque los estaba tratando de caníbales ya. Ellos no entendían ese lenguaje espiritual. Entonces Jesús mira a los apóstoles y les dice: ¿ustedes quieren irse también? Se pueden ir. Y Pedro habló y dijo: ¿a dónde vamos a ir si tú eres el Mesías, el Señor que tiene palabras de vida eterna? Y Jesús lo mira y le dice: ese no fuiste tú el que habló, fue el Espíritu Santo que habló a través de ti. Y eso es muy lindo, porque nos damos cuenta que Pedro se inspiró y sintió la fortaleza de quedarse, pero eso no era él, no era él. Ustedes saben que hay otro pasaje donde el diablo habla a través de Pedro y le dice a Jesús que no se deje crucificar. Y en este caso Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. O sea que estamos aquí identificando los espíritus y al mismo tiempo identificando de dónde viene la fuerza que hace posible que nosotros muramos por el Señor, que nosotros seamos capaces de dar la vida por Dios, que nosotros podamos testificar nuestra fe en cualquier momento, de cualquier forma, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. Ustedes saben que hay gente que dice: ay no, yo a mis hijos y yo a mi familia nunca les testifico mi fe, porque esa gente no va a entender. Entonces, por respeto humano o por no perder la amistad con la familia, no se habla de Dios ni se testifica la verdad. Eso es un error. Es verdad que nosotros no debemos estar descargándole el libro de la ley a los que no tienen a Dios, y entre esos la familia nuestra cuando está alejada. Pero lo que no podemos hacer es perder cualquier oportunidad que tenemos para testificar la verdad, porque eso no lo podemos ocultar, solo que tenemos que hacerlo con la caridad y la humildad que Dios nos pide, pero hay que hacerlo. Entonces, la prueba de nuestra vida que nos desafía a ser valientes siempre es
la que trae más sufrimiento, la que nos pide más porque exige más sacrificio, la que nos mortifica, la que duele mucho. Esas son las pruebas difíciles, porque entonces uno tiene que levantarse de esas cenizas y atreverse a volar, atreverse a triunfar sobre el dolor, sobre las cenizas y hacerlo. Eso transforma corazones, porque si hay algún testimonio valioso en esta vida, es cuando una persona es capaz de sobrellevar la prueba y de salir más fuerte después de pasar la prueba. Eso es un ejemplo extraordinario, porque la gente se da cuenta que hay ahí una fortaleza que no es humana, no es natural, no lo es. ¿Cuántas historias no escuchamos nosotros de situaciones espantosas en la guerra? A mí me tocó un caso en el secuestro espantoso de un niño como de unos 7 años. Él venía con otro hermanito y el otro hermanito era muy imprudente y entonces ofendió a los guerrilleros gritándole cosas horribles, porque nos encontramos con esos 2 niños de sorpresa en una curva en el camino. Entonces uno de los niños retrocedió un poco y les gritó de todo, porque esos guerrilleros habían matado a su papá un tiempo atrás. Y el niño gritaba: ahora mátenme a mí, cobardes, malditos, y esto y lo otro. Y yo decía: ay, lo van a matar. Y sí, lo mataron. Entonces lo arrastraron y lo tiraron a un lado del camino, y el otro niño quedó ahí en silencio, mirándolos a ellos y mirándome a mí. Yo no podía hacer nada, yo estaba ahí congelado. Lo único que podía hacer era orar, y yo ni siquiera sabía orar bien, pero pues le pedí al Señor una forma que me salía. Y este niño lo sentaron contra un árbol y comenzaron a torturarlo psicológica y físicamente. Le daban patadas, le ponían una pistola en la cabeza, le quitaron toda su ropita, lo humillaron, y eso pasó como 2 horas, y jugaban con él, lo escupían, lo maldecían, y ese niño solo tenía su cabecita agachada mirando para el suelo, nunca los miró a ellos, nunca hizo nada, no lloró, no se quejó, y se aguantó toda esa tortura durante como 2 horas, que fueron una absoluta eternidad, porque ellos también me estaban torturando a mí. Ellos sabían que yo estaba siendo torturado por lo que estaba pasando. Pues después de todo ese tiempo, lo levantaron del pelo, le dieron una patada y lo tiraron al lado del camino, y le tiraron su ropa, y seguimos. Y ahí lo dejaron. Fue como un milagro que no lo mataron, pero porque él nunca dijo una palabra, nada, él estuvo callado. Y eso hizo que estos guerrilleros no entendieran nada sobre ese niño, no entendieran nada, y se fueron confundidos. Yo nunca les oí decir nada en el camino sobre el niño. Normalmente ellos hablaban muy abiertamente de todo, pero en este caso ninguno mencionó una sola palabra de ese niño. Y lo que yo vi fue la valentía tan increíble de un ser humano que llevaba el dolor del asesinato de su hermanito, llevaba ya el dolor del asesinato de su padre, y se enfrentó a la muerte porque sabía que en cualquier momento también lo iban a matar, y sin embargo no murió. Y para mí la lección fue muy grande, porque cada que me torturaban a mí, cada que me golpeaban, me acordaba de ese niño.
Y ese niño me daba fortaleza. Ese niño me inspiraba, porque me quedó marcado en mi corazón la valentía de ese niño, el silencio de ese niño, la capacidad tan grande de asumir el sufrimiento, la capacidad tan grande de enfrentarse con valentía a estos cobardes y de ser más grande que todos ellos. Cuando ellos se fueron, yo sabía que ellos sabían que ese niño los había derrotado. Los derrotó porque no pudieron matarlo. Los derrotó porque nunca lloró. Los derrotó porque no se quejó. Los derrotó porque no se defendió. Entonces, todo eso era una derrota para estos hombres y una lección inmensa para mí. Y ahí comprendemos nosotros la naturaleza de nuestra batalla espiritual en esta vida. Estamos siempre enfrentados al mal y dependiendo de cómo manejamos la guerra espiritual, de eso depende cuánto creceremos, porque cada prueba es una oportunidad para crecer. Sabemos que tan solo hay dos direcciones que tomar: o nos purificamos o nos corrompemos. Es lo único que esta vida nos puede dar. Ustedes se dan cuenta de la gente que se va corrompiendo con la vida y se van volviendo amargos. Su sangre se les va dañando. Su boca solo pronuncia palabras que no tienen amor, que están llenas de odio y de resentimiento. Y entre más tiempo pasa, más pervertidos, más oscuros, con más rabia, porque se están corrompiendo con la vida. Y si usted les pregunta y tiene una conversación con ellos, ellos tienen una lista muy larga de las razones por las cuales son así. Y el que está caminando con Dios y por la luz, entre más años pasan, más se purifica. Y por lo tanto, es un instrumento de luz, de esperanza, un instrumento de caridad, pero al mismo tiempo de humildad, porque no es un instrumento extraordinario que está pretendiendo nada. Por el contrario, es una persona que se ha vuelto sencilla, pequeña y humilde hasta el punto que es casi invisible. La gente humilde no ocupa espacio. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Una persona humilde no le exige nada a usted. Usted nunca se incomoda con una persona así. Usted no siente que tiene que hacer nada por esa persona porque no le exige nada. Es como una presencia invisible. Una persona orgullosa, vanidosa, egoísta, es muy grande. Y cuando está cerca a usted, la sola presencia es exigente. Usted siente que tiene que darle algo, que tiene que hacer algo, que tiene que decir algo, porque la presencia de esa persona lo exige. Porque son como de esos que se comen todo, ¿no? Y esto nos enseña a nosotros lo importante que es ir aprendiendo con los golpes que vamos recibiendo. Yo pienso que ninguno de nosotros puede decir que nunca ha recibido un golpe en la vida. A lo mejor hay gente que nunca le ha pasado, pero bueno, eso es muy escaso. Normalmente, cada uno de nosotros recibimos una enseñanza en esta vida que tiene mucho que ver con el sufrimiento, el dolor, con muchas pruebas en las cuales está comprometido el aprender a perdonar, el aprender a tolerar, el aprender a ser paciente, compasivo, y todo eso es una exigencia del amor hacia nuestro corazón cristiano, que nos exige ser así. Y sentimos la exigencia,
pero sabemos que es una exigencia santificante. ¿Cuántas veces no nos encontramos en situaciones en las cuales hemos actuado mal y tenemos un arrepentimiento por haber actuado mal con alguien? Y de repente el mismo Espíritu nos empuja a buscar reconciliación, a buscar la paz, a buscar el perdón. Y esto es un don de Dios. Es algo maravilloso, porque eso es aprender a agachar la cabeza, aprender a reconocer el error, aprender a desatar todo lo que es desamor y abrazar el amor. Y para eso se necesita una gracia, una unción para la cual el corazón debe estar abierto. Muy importante, el corazón debe estar abierto para eso. Ustedes saben que es muy fácil que nuestro corazón se cierre al perdón. Muy fácil. Y no podemos perdonar. Y es más, está como tan definido entre nosotros que no vamos a perdonar, que ya es un hecho, no perdonamos y nos envenenamos, porque la falta del perdón produce mala sangre. Yo les doy un ejemplo. Sabemos que la sangre es la vida y por lo tanto la sangre es muy delicada. Es una ciencia aprender a manejar nuestra sangre. Cuando usted tiene rabia, ¿qué es lo primero que le sucede? Se le pone la cara hirviendo. La rabia le calienta su rostro. Y ese calor que hay en el rostro es venenoso. Si usted se queda caliente, ese calor le puede dañar su salud. Por eso el apóstol dice: no permitas que la ira te sorprenda con la caída de la tarde. Lo que quiere decir, nunca debemos acostarnos iracundos, porque nos levantamos envenenados. Todo está en la sangre. Los malos pensamientos, las pasiones desordenadas, los pecados más graves están en la carne, en la sangre. Y entonces, la prueba grande de nuestra vida es asegurarnos el no dejar envenenar nuestra sangre. Dese en cuenta el testimonio que hay en la iglesia, que es un don que Dios le da a la iglesia, de los cuerpos incorruptos. Un santo queda incorrupto porque purifica su sangre y la cristifica, y la sangre no se pudre, y por eso queda incorrupto. Hay santos que incluso tienen circulación de sangre, como Santa Bernardita de Lourdes. Ella tiene un cuerpo flexible porque tiene movimiento en la sangre, y hay muchos milagros así con la sangre. ¿Pero por qué? Porque esa sangre no se corrompió. Por eso nosotros somos llamados a cristificar nuestra sangre, y la vía más poderosa para la cristificación de nuestra sangre es el vivir las pruebas de esta vida con amor, con resignación, con paciencia, y abandonándonos en Dios y aceptándolas como la divina voluntad que es perfecta en nuestra vida, por absurdo que sea la prueba que estamos viviendo, por inexplicable, por incomprensible en todo sentido. Pero si nosotros con amor aceptamos las pruebas, nos purificamos, nos santificamos con ellas. No hay nada más grande que un sufrimiento con amor. Ustedes seguramente lo han visto o lo han vivido.
Uno a veces va a un funeral y encuentra a una madre que está enterrando un hijo. Es el funeral de su hijo. Uno de los dolores más grandes que puedan haber. Pero ¿a quién encuentra usted? Encuentra a una persona totalmente sobria, en el silencio de su duelo, pero con una paz absoluta, una serenidad y una capacidad para tener caridad y amor. Un ejemplo que es de una estatura increíblemente alta, porque inspira a todo el que está presente. Y esto es el espíritu del sacrificio en Dios. Cuando uno es capaz de hacer lo que la misma Virgen María hizo con su hijo, que fue una mujer que no se dobló, que vivió su duelo, que le dolió, que lloró, que sufrió, pero nunca protestó, nunca se rebeló. Siempre caminó con ese dolor, sabiendo que así tenía que ser. Y eso es lo que hace esa madre al lado del ataúd de su hijo. Está ahí y llora y siente el dolor, pero dentro de ella sabe que así tenía que ser, porque así lo quiso Dios. Porque cuando nosotros tenemos la verdadera fe, siempre sabemos que nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y entonces nos convertimos en personas incondicionalmente respetuosas de Dios. Nunca nos rebelamos contra Él, sin importar lo que nos suceda, sin importar. ¿Ustedes han conocido gente que les dicen que están ofendidos con Dios por algo que les pasó? ¿Por qué se llevó a mi padre? ¿Por qué se llevó a mi madre? ¿Por qué se llevó a mi esposo? ¿Por qué se llevó a mi hijo? ¿Por qué dañó mi matrimonio? Y quién sabe cuántas cosas hay para quejarse. Hay gente así. Y no es que sean malos, simplemente no han tenido el valor para pasar la prueba. Así es. Y por eso es tan importante que nosotros nos convirtamos en las personas que vamos a pasar las pruebas y que las vamos a pasar con el amor de Dios, para que demos testimonio de esa verdad, de que Dios triunfa en los corazones, de que nuestra fe se puede edificar a alturas inimaginables y que podemos alcanzar cosas imposibles para la razón humana, para el mundo, para los hombres, porque Dios hace todo posible. Y esta es la forma de vivir esta vida terrenal, santificándonos, purificándonos, fortaleciéndonos, llenándonos de sabiduría. La prueba que nos purifica nos llena de conocimiento de Dios. Ustedes saben que cuando una persona ha sufrido mucho, tiene un don de consejo como nadie lo tiene, porque la sabiduría que tiene le brota de sus entrañas, porque conoce el dolor, conoce el sufrimiento, conoce lo que es perderlo todo, conoce lo que es ser traicionado, despreciado, humillado, olvidado, y sin embargo triunfó porque su corazón está intacto, porque no lo han tocado, porque nadie le ha podido robar de adentro la seguridad que tiene en Dios. Este es un triunfo total, porque han salido todos los toros del infierno y ninguno ha podido enterrarle los cuernos, ninguno. Y esto es muy importante para que nosotros aprendamos a ser buenos toreros de los demonios, para que nosotros estemos armados con ese capote que es la cruz,
y con ella nos defendamos de los infiernos. Porque ¿quién es el que pide permiso para pasarnos por el cernidor? Pues el diablo, el mismo diablo. ¿Y quién le da permiso? Dios. ¿Y por qué le da permiso? Porque Él quiere que nosotros nos volvamos valientes. Él quiere que nosotros seamos guapos, fuertes, atrevidos. Y de la única manera que logramos eso es cuando nos meten en el crisol, cuando nos cocinan en el horno. Ustedes saben que tenemos el conocimiento de que somos vasijas de barro, pero estas vasijas de barro hay que cocinarlas. Ustedes saben que cuando el alfarero hornea la arcilla, se tuesta y ya no tiene escapes, no tiene nada, es sólida, sirve como vasija, pero tiene que ser puesta en el horno. No es simplemente moldearla, después de ser moldeada hay que pasar por el horno. Y precisamente las pruebas de esta vida son el horno, esas son el horno. Y hay vasijas que necesitan más fuego que otras. El único que sabe eso es el alfarero, que es el Señor. Él sabe cuánto fuego necesito yo para cocerme y ser una buena vasija. Y por eso observamos que hay personas que viven unos sufrimientos en esta vida que son inimaginables. Cuando yo comencé mi vida misionera hace 23 años y comencé a pasar por tantos países, por tantas culturas, poco a poco me di cuenta que el sufrimiento que yo había vivido en el secuestro no era nada comparado con lo que comencé a ver, comparado con la gente que comencé a conocer, que había pasado por cosas espantosas, que uno no se imagina cómo puede un ser humano sobrevivir eso. Mucha gente dice eso de mí: ¿cómo pudo usted vivir ese secuestro? Y yo les digo, si supieran los sufrimientos que yo he conocido, mi secuestro fue escuela elemental comparado con los sufrimientos que yo he conocido. No hay límites. Por eso dice un refrán popular: si quieres ver cuán grande es tu problema, lo que tienes que hacer es mirar para abajo, para que veas problemas más graves y tengas consuelo. Y así es, solo Dios sabe la dimensión en que debemos ser puestos en el horno. Y hay personas que son puestas en unos hornos increíbles. Y cuando esas personas pasan por esas pruebas, son unos gigantes. Pero ¿saben qué? Son unos gigantes que aparecen como pequeñas personas humildes, invisibles. Así es. Miren que la palabra nos enseña algo importante. Nosotros debemos convertirnos en panes ácimos, porque los panes ácimos son los únicos que se pueden ofrecer en el altar del Señor. Al altar del Señor no se pueden traer panes aliñados, panes con levadura, condimentados, no. Al altar del Señor se traen panes insípidos. Cuando nosotros entramos en una verdadera conversión, comenzamos a sacar todos los aliños, todos los condimentos, toda la levadura y nos volvemos panes insípidos, hasta el punto que ya nadie ni nos invita porque no sabemos a nada. Somos unos aburridos, nadie quiere saber nada de nosotros, no servimos para ninguna fiesta.
En ninguna fiesta nos quieren comer porque no sabemos a nada. Y ese es el momento de Dios. Ahí es cuando podemos ser servidos en el altar del Señor. Cuando nos hemos convertido en ese pan insípido, un pan ácimo. Y des en cuenta que uno entre más se le acerca a Dios, menos sabroso es. Va entrando en esa vida que lo hace casi invisible, porque se desocupa de sí mismo. Saca todos los condimentos, saca todo lo que lo embellece, lo que lo engrandece, lo que lo exalza o exalta, lo saca. Y entonces queda vacío de sí mismo, insípido, insignificante. Y qué triunfo tan grande que ese es. Porque así es como nosotros podemos alcanzar alturas inimaginables espiritualmente. De otra forma, un pan inflado por la levadura del orgullo no puede elevarse a ningún lado. Se lo comen porque es muy sabroso y queda en el estómago de la bestia. Ahí es donde queda. Vamos a pedirle al Señor su palabra. Y con esta palabra cerramos este día de reflexiones en esta catedral. Y les voy a leer del libro La Sabiduría en el capítulo 12 desde el versículo 1. Y dice: tu aliento incorruptible está en todas las cosas. Por eso corriges poco a poco a los que caen. Los corriges recordándoles sus pecados, para que se aparten del mal y crean en ti, Señor. A los antiguos moradores de tu santa tierra los odiaste porque hacían cosas detestables, prácticas mágicas y ritos sacrílegos. A tales crueles asesinos de hijos, devoradores en banquetes de vísceras de carne y sangre humana, iniciados en misterios orgiásticos y padres verdugos de almas indefensas, a esos decidiste destruirlos por mano de nuestros padres, a fin de que tu tierra predilecta acogiera la digna migración de los hijos de Dios. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por todos ustedes. Le pido al Señor que tenga la misericordia de bendecirlos y bendecir a todas sus familias y sobre todo darles la unción espiritual de ese celo por ser verdaderamente hijos de Dios y para tener la valentía de enfrentarse a todas las pruebas de esta vida sin miedo, con valentía, con valor, y sabiendo que la prueba nos fortalece y sabiendo que vamos rumbo a la casa de Dios y que no hay sufrimiento en este mundo que se compare con lo que el Señor tiene preparado para nosotros al final de esta vida si le obedecemos. Porque si no lo pudiéramos imaginar, les aseguro que pasaríamos de rodillas el resto de nuestra vida. Amén.